Significa Ezequiel Fortalecido por Jehová. Qué bueno es, ¿no es cierto?, ser fortalecido y más en un momento como vivía él. Porque para entender esta visión, la visión de la gloria que recibió, es bueno ver o saber cómo era el ambiente, la circunstancia que se vivía en esos días. ¿Dónde estaba cuando recibió la visión? ¿Algunos saben? Estaba en Israel, ¿dónde estaba? Jerusalén. Babilonia, estaba, ¿no es cierto?, exiliado, lejos de su pueblo. Entonces, la visión de la gloria de Jehová vino, ¿no es cierto?, en un momento. Para Israel, el pueblo de Dios, era un momento de cautividad. Es decir, era un tiempo de derrota, ¿no es cierto? Era un tiempo de derrota, de fracaso, de dolor, de desolación, de desánimo. Imagínense, viene el enemigo, nos quita nuestras casas y nos lleva prisioneros, cautivos, lejos de aquí. El ánimo del pueblo era caído, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos que podemos leer el versículo 1, hermanos. Ezequiel 1, versículo 1. Amén. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Cedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Yo estaba en medio de ellos, todos cautivos, todos prisioneros, todos derrota, y yo en medio de ellos. Tenía 30 años. Él era de la familia de sacerdotes, podía ser un sacerdote si estaba en el templo. Pero aquí en vez de sacerdote se convirtió en profeta, es decir, que más allá de la derrota nacional, más allá del fracaso nacional de Israel, por su idolatría, ¿no es cierto?, recibió ese juicio. Sin embargo, hay personas como Ezequiel que no pierden nada, sino que ganan, porque él recibió algo muy grandioso, la visión de la gloria del Señor, la visión de la grandeza, la visión del poder, la visión, ¿no es cierto?, del Rey de Reyes. Porque el pueblo de Israel estaba confundido. ¿Cómo vino el enemigo? ¿Cómo vino este emperador babilonio que se llama? ¿Cómo? Nabucodonosor, ¿no es cierto? ¿Cómo vino y nos llevó? Y Dios, encima en el tiempo ese había profetas verdaderos, ¿no es cierto?, como Jeremías, por ejemplo, y falsos profetas. El falso profeta decía, no, está todo bien, sigamos así, Dios a los babilonios lo destruye, a Nabucodonosor también, vamos a ir todos tranquilos. Jeremías decía, no, daba otro mensaje, ¿no es cierto?, tenía otra visión. No va a suceder eso. Por más que la gente quería oír eso, pero Jeremías decía la verdad, ¿no es cierto? Jeremías, Ezequiel y también Daniel, 3 profetas de Dios, eran contemporáneos. El mayor era Jeremías, pero después venía Daniel y después Ezequiel en cuanto a edad, ¿no es cierto? Pero eran contemporáneos. Jeremías profetizó antes de esa cautividad o del exilio y durante el exilio también, la cautividad del pueblo. Ezequiel empezó durante la cautividad, cuando ya estaban cautivos, y continuó después del exilio también. Pero 3 profetas de Dios había. Nosotros vemos que en la primera deportación, porque había deportaciones, los llevaban, en la primera fue Daniel. Daniel era justamente más instruido, parece, o más preparado, más capaz. Porque cuando vinieron los de Babilonia, lo primero que miraron eran los príncipes, los jóvenes, los que tenían mayor capacidad. Eso dice en Segunda de Reyes, podemos mirar, hermanos, para que vean por qué
sucedió esto. Segunda de Reyes 24:14. Después lean en su casa el capítulo ese entero y van a ver cómo era la situación de esos días. Amén. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Primero, segunda, Ese versículo. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los oficiales guerreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Dice allí, ¿no es cierto? Los llevó primeramente a los príncipes, a los más capaces, a los guerreros, a los valientes. Quedaron los más pobres nomás. Pero hubo entonces una primera deportación donde fue Daniel. Daniel fue primero que todos. Después, la segunda, está hablando aquí justamente Ezequiel, él fue en la segunda deportación. Después hubo una tercera deportación. Y después de esa tercera deportación vino el emperador de Babilonia y destruyó directamente Jerusalén, arrasó el templo, quemó todo, ¿no es cierto? Esas historias uno ve y acá Ezequiel incluso da, hermanos, con detalles de fecha. Yo tenía 30 años, fue en el 4º mes, el 5º día. El versículo más siguiente dice, fue cuando el rey Joacim fue llevado, 5 años después, que fue llevado cautivo. ¿Por qué son importantes esas fechas? ¿Por qué, hermanos? Porque ese era el comienzo de un tiempo. Ese tiempo se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Que iba a durar, según dice la Biblia, 2520 años. Entonces, ¿cuándo comenzó? En la primera deportación, cuando fue Daniel, ¿no es cierto?, llevado cautivo, que ahí dice que leímos recién. Eso era el año 606 a.C. ¿Y qué quiere decir el tiempo de los gentiles? ¿Algunos saben? Porque antes del tiempo de los gentiles, el tiempo de los judíos, Dios trataba con los judíos nada más, pero después Dios tuvo que dejar de lado a su pueblo y trató con los gentiles. Es decir, tomó a los gentiles para que hagan parte de su propósito. El tiempo quiere decir el tiempo que Dios trata. Dios visitó los gentiles para tomar un pueblo, dice también, ¿no es cierto? Antes Dios ni los veía, ni los reconocía a los gentiles, eran extraños y ajenos de Dios. Pero llegó un tiempo donde Dios dijo, voy a utilizar a los gentiles. Y también va a haber una plenitud de gentiles, una oportunidad. Entonces el tiempo significa, en la voluntad de Dios, Dios trata con ellos. Por ejemplo, ese emperador Nabucodonosor, y a través de él ejecuta su propósito, sobre su pueblo incluso. Entonces, por eso dan las fechas. El tiempo se mide desde el año 606 a.C., el tiempo de los gentiles va a durar 2520 años. ¿Y ese tiempo hasta cuándo nos trae? Hasta este tiempo. Se va a terminar el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles quiere decir que, bueno, gobierna en este mundo cualquier persona y no un judío. Va a llegar el tiempo donde se va a terminar el tiempo de los gentiles, que ya estamos ya sobre esa fecha. ¿Y quién va a gobernar de vuelta? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y él no es gentil, es judío, pero es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces nosotros miramos, hermanos, por qué vino esta visión, pero una visión demasiado grandiosa, en medio de desaliento y desánimo. Si ustedes pueden leer el Salmo 127, versículo 1, 2 y 3, allí ese salmo explica cómo estaba el pueblo cautivo, y Ezequiel estaba en medio de ellos. Daniel llevaba su ministerio delante del emperador, delante de los príncipes, en las altas esferas estaba Daniel ministrando en ese tiempo. Y Ezequiel también ministraba, pero entre el pueblo. Él dice, yo estaba en medio de los cautivos.
Daniel ministraba delante del emperador, de los reyes, de los príncipes. Cada uno tenía su lugar, ¿no es cierto? Y mientras tanto Jeremías había quedado. En la primera, segunda deportación, tercera, Jeremías había quedado en Jerusalén, hablando y siguiendo predicando, profetizando de parte de Dios. Pero es bueno saber esto que estamos mirando, hermanos. 127 está junto a los ríos de Babilonia. ¿Ah? 137, hermanos. Versículo 1, 2 y 3. Todo el capítulo habla, pero no vamos a hablar de todo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre los sauces en medio de ellos. Colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los himnos de Sion. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Continúa, ¿no es cierto? Pero más o menos para llegar a una idea. Dice, ¿cómo vamos a estar cantando? Los que nos llevaron cautivos nos dicen que cantemos nuestras arpas, colgamos en los sauces ahí al lado del río. Estaban tristes, desanimados, desalentados, ¿no es cierto? Derrotados, vencidos. Y en medio de esa desolación y desaliento, en medio de ellos estaba yo, dice Ezequiel. Solamente que son diferentes las situaciones, ¿no es cierto? Eso nos dice que en este tiempo también la condición en general del pueblo de Dios no es buena. Pero eso no significa que todo está mal. De hecho, justamente la visión que recibió Ezequiel es para que el pueblo pueda ver quién era realmente grandioso y poderoso. Aleluya. Que por más que el hombre estaba gobernando y haciendo el propósito de Dios, sin embargo, por encima de todo está el trono de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Emperador de Emperadores, Imperio de Imperios tiene Él. Por eso, para contrarrestar lo que ellos veían, la grandeza, el poder, la riqueza de Babilonia, Ezequiel dice, no, miren esto, acá hay otra gloria. Esta es la gloria verdadera y esta es la gloria eterna. ¿Para qué fue dado justamente con ese propósito, no es cierto, esta visión? Y también para que Ezequiel le diga a la nueva generación de cautivos, ¿por qué estamos acá? ¿Cómo es que llegamos a esta situación si somos pueblo de Dios? Entonces, allí estaba la respuesta para ellos. Por eso es bueno mirar, porque estamos en un tiempo especial viviendo. ¿No es cierto? Esta visión está hablando, se acerca a algo muy fuerte, muy grande, y es para que reine Dios, para que reine Cristo, como nosotros estamos expectantes en este momento, viendo el panorama, ¿no es cierto?, que nos rodea, viendo la situación o circunstancia, pero tenemos la expectativa por la palabra, porque así como estuvo Ezequiel en esos días, también será ahora. Vendrá, como dice allí, hermanos, la palabra, una visión muy fuerte, que se habla de un juicio de parte de Dios para libertar al pueblo de Dios también. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Así como hubo diferentes deportaciones al comienzo, ¿no es cierto?, también nos recuerda, cuando venga Cristo habrá diferentes traslaciones. Una primera fila será trasladada, una segunda fila, una tercera fila a la gloria, a la verdadera gloria, a la verdadera grandeza, al verdadero Rey. No todos irán del mismo momento, ¿no es cierto?, sino aquellos que están preparados, aquellos que están expectantes, aquellos que están aguardando, aquellos que están listos. ¿Todos estarán listos? ¿Todos estarán despiertos y anhelando? La mayoría no va a ni querer, ¿no es cierto? Pero sin que se den cuenta vendrá ese día. Por eso hablamos de la visión de la gloria. La visión de la gloria, hermanos. Así como en los días de Ezequiel,
había dos visiones para Israel. Por un lado le decían los falsos profetas, está todo bien, Dios va a destruir a Nabucodonosor, nosotros vamos a estar mejor. Así como dicen ahora, no, resistencia para Cristo, Chaco para Cristo, estamos todos bien. Dios está contento, cada día somos más espirituales, cada día estamos mejor. Y Dios dice, es un desastre total. ¿Entienden, hermanos? Por un lado estaban los falsos profetas que decían, sí, está todo bien, sigamos así. Ellos estaban idólatras. Idolatría, paganismo total, de espaldas a Dios. Y eso por supuesto que Dios no eligió a su pueblo para eso. Y por otro lado estaba Jeremías, ¿no es cierto? Y él decía, no, miren, esto es así. Dios va a permitir que venga Nabucodonosor y él va a tener victoria sobre este pueblo. Y por este motivo y por esta causa, si no nos arrepentimos, tal cosa va a pasar. Vamos a ser vencidos, vamos a ser derrotados. Tiremos los ídolos y quedémonos con el Dios verdadero. Como Elías a veces decía, bueno, si Dios es Dios, Jehová es Dios, bueno, adorémosle. Y si Baal es Dios, bueno, sigámosle también. ¿No es cierto? Tiempo de decisiones. Y de eso depende la experiencia. Porque yo podría dormirme, yo podría entretenerme, yo podría quedarme, yo podría cualquier cosa, pero el enemigo va a seguir trabajando en el propósito de Dios. El Señor mismo seguirá obrando también en su propósito. ¿Cuál será mi experiencia? Vemos que en medio de llanto, desolación, de tristeza, estaba un hombre, Ezequiel, fortalecido por Jehová. ¿Y cuál fue la causa o raíz de su fortaleza que lo preparó para su ministerio? La visión de la gloria. En medio de lo que nos rodea cada día, ¿cómo nos vamos a fortalecer para estar despiertos, expectantes, llenos de fe, de confianza? Si Él nos da una visión, pero la verdadera visión, la visión de la gloria. ¿Cómo va a venir la visión de la gloria? Un sueño, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo era necesario porque no había Biblia. Hoy la visión de la gloria viene a través de la palabra, es decir, es el Evangelio de la gloria. Nos da una visión de la gloria muy grande. Y miramos la gloria del Señor, el lirio decimos del Señor, con la gloria de este mundo. Y nos quedamos mil veces con la una gloria eterna, más grande. Entonces estamos mirando como introducción, ¿no es cierto? Porque el mensaje está en el versículo 4. Pero como introducción estamos mirando cómo era ese tiempo, cómo eran esos días. Y cómo lo aplicamos nosotros en nuestros días también. Que la situación es muy semejante, ¿no es cierto? Vemos allí dos hombres ministrando. Jeremías en Jerusalén quedó y Ezequiel por otro lado estaba en Babilonia, ¿no es cierto? Pero no importa donde uno esté, Dios va a estar allí. Amén. Como dice aquí, palabra del Señor vino. Amén. Así esté cautivo, así esté en el exilio, así esté en Patmos, así esté en la prisión, así esté exiliado allá, la palabra llega. Que si Dios ve un corazón, no importa dónde esté o cómo esté, la palabra le va a llegar. Un contacto personal, directo, ¿no es cierto? Expresamente la palabra vino a... Así también en este tiempo, hermanos. Vemos que en Jeremías y en Ezequiel dos ministerios, dos personas, y tenían características diferentes. Porque Jeremías y tanto Ezequiel, sus caracteres eran diferentes. Y los dos hablan también de la doble naturaleza del Señor. El Señor era humano por un lado, pero por otro lado divino. Y Jeremías tenía ese lado humano del Señor. Que Jeremías era un corazón muy tierno. Lloraba mucho, ¿no es cierto? Como el Señor, como hombre, lloró cuando vio que Lázaro murió. Lloró también cuando vio que Jerusalén iba a ser destruida. Jesús lloraba porque era hombre, ¿no es cierto? Y Jeremías tiene ese lado de lo que tienen los dos es que son veraces.
Es decir, son verdaderos. Los dos son verdaderos, pero sus características son diferentes. Jeremías tenía ese lado emocional, más tierno, más humano, se inclinaba más hacia la gracia. Pero igual les predicaba la verdad. Iba preso, ¿no es cierto?, justamente cautivo o prisionero quedaba por predicar la verdad. ¿Y cuántos convenció con su prédica? 15.000, 50.000, resistencia para Cristo. ¿A cuántos los convenció? A uno lo convenció. Un solo hombre creyó. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Cuando él hablaba, venían y le pegaban, le golpeaban en la boca, lo metían preso en un lugar donde había todo barro, lo metían, ¿no es cierto? No querían que hable. Llegaba un momento, como es hombre, decía, no hablo más, no predico más, porque cada vez que hablo, a veces no piensa, a veces creyente, cada vez que quiero servir a Dios, parece que tengo que dejar eso, porque no me conviene, parece. El lado humano, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos que está Ezequiel. Ezequiel es hombre de Dios. Y tenía un carácter más inclinado a la gloria. Un carácter firme, ¿no es cierto? Él tenía simpatía, Jeremías simpatizaba mucho con la gente, pero Ezequiel tenía simpatía con Dios, con el Señor. Su corazón estaba más enamorado de Cristo que de la gente en realidad. Los dos, ¿no es cierto?, hablan de Cristo, pero son diferentes. Y nosotros vemos que los dos en su momento estaban así ministrando delante del Señor. Por eso es bueno tener un conocimiento cómo eran esos días, esos momentos, esos ministerios, para saber también por qué Dios dio esta visión de la gloria. Ahí dice, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, ¿qué dice? Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Yo estaba, dice, allí junto al río Quebar. El nombre Quebar es grande, un río grande. Ese río grande siempre nos va a hablar a nosotros del Espíritu Santo. Él estaba en comunión con Dios, más allá de su situación personal. Él estaba en comunión con el Espíritu Santo de una manera muy grande. Por eso vemos nosotros que dice, estaba yo allí junto al río Quebar. ¿Y qué sucedió, hermanos, allí? Gloria y alabanza. Los cielos fueron abiertos. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Una vez que el día fue que oró, que se cierre el cielo, que nos venga bendición de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Elías que no llueva por 3 años sobre esta tierra? Porque siempre era lo mismo, idolatría, ¿no es cierto? Creían en Dios, pero también decían, no, a Baal también lo tenemos presente, y Dios es celoso. Si algo tiene nuestro Dios, es celoso. Celoso quiere decir un amor ardiente. A otro no daré mi gloria. Hay un solo universo, hay un solo Dios. Hay lugar para 2 dioses. Entonces, siempre va a ser eso. Dios quiere que a él se le dé el lugar que él quiere y se merece. Unos le dan, otros no. Y nosotros vemos que dice allí, hermanos, entonces los cielos fueron abiertos. El día oró que se cierre y también oró que se abra, ¿no es cierto? En Apocalipsis como 4 veces dice Juan, los cielos fueron abiertos. Cuando los cielos se abren, hermano, es por algo, es por alguien. Es por algo, es por alguien. Cuando se cierran es por algo, y cuando se abren también es por algo. Pero va a descender algo, hermano. O algo ascenderá. Algo se ascenderá. Algunos hacen que los cielos se abran. Es maravilloso, hermano. A veces nos dice, como Isaías 63, por ahí dice, oh, si los cielos se rompiesen.
Si los cielos se moviesen, que descienda al Señor. Las montañas van a derretir, la tierra va a temblar. Uno desea que se abran los cielos se abren por la fidelidad, por la fe, y hermanos, así como la incredulidad, la dureza del corazón cierra los cielos. Un corazón rendido puede hacer que se abran los cielos. Y cuando los cielos se abren, siempre hay visiones de Dios. Así dijo un hombre, ¿no es cierto?, en Hechos 7, ¿cómo se llamaba? Esteban, ¿qué dijo? Veo los cielos abiertos. ¿Y a quién lo veo? Cuando tenía delante suyo una multitud enardecida que se tapaban los oídos para no oír y que empezaron a tomar piedra, pero él dice: yo veo los cielos abiertos, y lo veo al Hijo del Hombre de oro. Él estaba bien. Abre la puerta de los cielos, corre la cortina para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Cómo no te va a fortalecer? Fortalecido por Jehová, fortalecido por la gloria de Jehová, fortalecido por el evangelio de la gloria de Jehová. Los cielos visiones de Dios. Nosotros vemos que Dios da visiones. El que recibió la revelación del Apocalipsis, dice, ¿no es cierto? Hipérbole. Quiere decir la revelación más grande, ¿no es cierto? Más suprema. ¿Quién fue? ¿Dónde dice? 2 Corintios 12, 7, por ahí está, ¿no es cierto? Él dice: tuve una revelación, pero esa revelación superior. Qué bueno, hermanos, saber que Dios puede tratar de esa forma con nosotros. Que sí estamos como estamos, pero no estamos ciegos. Sabemos dónde estamos. Sabemos las circunstancias, sabemos lo que pasa, lo que va a pasar, también sabemos, porque la palabra nos muestra. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el versículo 2, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A los 5 del mes me fue en el 5º año de la transmigración del rey Joaquín. Versículo 3. Fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Aleluya. Versículo 3, ¿no? Allí algo pasó. Vino sobre él directamente la palabra del Señor. Y sobre él también la mano del Señor. Ese está hablando de llamamiento y de capacitación. La mano del Señor es lo que el Señor obra con su mano en la vida de Ezequiel. La mano del Señor. Esa palabra, la mano del Señor, en el libro de Ezequiel 7 veces se repite. 7 veces se repite. La mano del Señor, la mano de Jehová fue sobre Ezequiel. Amén. La mano de Jehová fue sobre Ezequiel. Habla de su llamamiento y de su capacitación completa de parte del Señor. ¿Cómo no va a ser capaz? ¿Cómo no va a ser idóneo? ¿Cómo no va a ser hábil o saber hacer si el Señor lo capacitó completamente? Es como dice allí, hermanos, en 2 de Timoteo 1:6, donde Pablo le dice: aviva
el fuego, el don de Dios que está en ti por la disposición de mis manos. La mano de Pablo. La mano de Pablo contenía gracia y gloria. Contenía lo más grande que Dios puede dar a un hombre. Y esa mano fue volcada sobre Timoteo. ¿Entiende, hermanos? Dice allí justamente el versículo, puse mi mano sobre ti. La capacidad de la gracia y la gloria. Qué buenos, hermanos, que en lo que Él nos encomienda, primero nos da capacidad. La responsabilidad será según. ¿Qué número es? El 10, ¿no es cierto? ¿Por qué el 10 es responsabilidad según la capacidad que te da? ¿Por qué el número 10 es? Algo así. Siempre hablamos, pero justamente la mano es la capacidad que uno tiene para obrar, ¿no es cierto? Tenemos 10 dedos, ¿no es cierto? Las manos que es para obrar, para trabajar, para servir. Y también 10 dedos en los pies para caminar. Entonces la capacidad está, ¿no es cierto? Entonces la responsabilidad que nos dará es según la capacidad que primero nos dio. Entonces aquí no hay excusa de decir, no, lo que pasa que yo soy pobre, no, lo que pasa que yo no tengo mucha memoria, no, lo que pasa que a mí, acá no hay excusas. Porque el Señor es el que vuelca y suple todo. Entonces 7 veces la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Completamente la mano del Señor obró sobre su vida, por eso pusimos. Primero la palabra del Señor vino. La palabra del Señor es gloria. Luego la mano del Señor vino sobre él. ¿Entiende, hermanos? Si usted recibe, si usted oye, si usted lee, si usted escucha la palabra del Señor, allí también vendrá la capacidad de la mano del Señor. Y si yo poco recibo la palabra, poco leo, bueno, así será también limitada la mano del Señor sobre mi vida. Gloria sea su nombre, hermanos. Que la mano de Pablo sobre Timoteo implica un llamamiento muy alto, hermanos, muy superlativo. Y ese es sobre cada uno de nosotros, hermanos. El Señor es el que hace esta obra, hermanos. Y el Señor seguirá obrando de esa manera. Estamos leyendo entonces este libro de Ezequiel, hermanos. Está diciendo allí, hermanos, versículo 3. Él es hijo de Buzi, así se llama el padre de Ezequiel. Buzi significa despreciado. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, va a pasar eso. No significa que si uno tiene la palabra de Dios será recibido o aceptado. En este caso dice despreciado. Pero nosotros entendemos que es parte del ministerio del Señor. Están los que van a recibir, ¿no es cierto, hermanos? Estaba recordando mientras decía esto cómo es la palabra, dice en segunda de Corintios capítulo 2, que habla del capítulo 2, el sacerdocio del movimiento, segunda de Corintios, el capítulo 2. ¿Cómo? Ofreciéndose un olor fragante. El sacerdote, un olor fragante para Dios. Y el capítulo 2, versículo 14, que dice, olor de vida, olor de muerte. Para Dios siempre fragante, un perfume fragante, el ministerio. Pero también dice olor de muerte, olor de vida. 16, ¿cómo dice? A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
¿Quién es suficiente? ¿Quién es capaz? Si la mano del Señor está en tu vida, Él te da la capacidad, Él te da la suficiencia. ¿Me entienden, hermanos? Dice, para estas cosas, para hacer olor de vida o de muerte. ¿Por qué dice olor de muerte? A nadie le gusta oler así, ¿no es cierto? Nadie quiere esa fragancia. Porque esa fragancia todos van a despreciar. ¿Quién va a querer? Pero muchas veces, Pablo dice, donde nosotros vamos, llevamos por todos lados en nuestro cuerpo. Llevamos, dice 2 Corintios 4, llevamos la muerte de Cristo. Lo primero que nosotros hablamos es, en el Evangelio, en las buenas nuevas, lo primero que uno habla es, no buenas nuevas, sino malas nuevas. Porque le dice, mirá al hombre, tu condición es caída, corrompida. Estás muerto delante de Dios. Eso no alegra a nadie. Pero es necesario, ¿no es cierto?, comunicarle esa noticia. Si acepta a Cristo, entonces, si acepta esa verdad, entonces tiene vida eterna. Entonces somos olor de vida para el alma. Pero si uno rechaza, estamos llevándole muerte, ¿no es cierto? Somos olor de muerte. Y la mayoría no tiene la capacidad o la suficiencia para esa experiencia. La mayoría quiere hablar cosas lindas para ser recibido, querido y amado por todos. Pero no está dispuesto a hablar algo que sea, ¿no es cierto?, algo así como unas malas nuevas, podemos decir. Hermano Copley dice, la gracia es muy ofensiva, porque te ofende, te escandaliza, porque dice, por más que sea una persona educada, con cultura, educación, el mejor vecino de acá, de todos lados, delante de Dios está corrompido, caído y muerto. Y eso nadie se atreve, nadie se anima, a no ser que el Espíritu Santo le guíe. Me acuerdo una vez, recordando esto, una vez inauguraron acá el Polideportivo Jaime Zapata y se escuchaba desde acá que había parlantes grandes y bueno, fue el cura y dio la bendición. Y fue un pastor también ellos. Y están en los primeros lugares, ¿no es cierto? Pero escuchaba qué decía. Y bueno, si está delante de gente son todos, ¿no es cierto?, impíos. Entonces tenés que hablarles y dar la oportunidad del Evangelio, las buenas nuevas, la salvación, que necesitan ser salvos. No, él fue y empezó a leer 1 Corintios 9, que si todos somos deportistas, si todos corremos, bueno, uno es el ganador. Todos le aplaudieron, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen. Todos quieren ser olor de vida, ¿no es cierto? Hablar algo lindo para que todos aplaudan. ¿Por qué no va y le dice lo básico? 1 Corintios 15, donde dice, para lo primero que yo les hablé en el Evangelio es la muerte de Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y tu condición es esa también. Pero ¿quién quiere ser olor de muerte? ¿Quién es capaz? Dice, ¿no es cierto? Pregúntenle a Jeremías, pregúntenle a Daniel, pregúntenle a Ezequiel, pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Timoteo. Pregúntenle al hermano Copley, que eligieron quedarse en esa posición y no aceptar, ¿no es cierto?, el abrazo de todos, siendo que tenían la oportunidad o posibilidad. Cada uno decide, ¿no es cierto? Pablo dice, somos olor de muerte para el que no acepta, pero para Dios siempre somos olor de vida. Y para los que reciben también somos olor de vida. Pero más allá de eso, que para Dios siempre y para los que aceptan, pero para los otros que rechazan, ¿quién es capaz de esto? Capítulo 3 dice, ¿no es cierto? 2 Corintios 3. Nuestra capacidad viene de Él. Él nos hizo ministros. ¿Entienden, hermanos, lo que es olor fragante para Dios? Gloria sea su nombre. Como el ministerio aquí, hermanos, de Ezequiel o de Jeremías o de Daniel también, que estaban dispuestos, hermanos, a mantenerse fieles a la verdad. Así todo el mundo adoraba y se postraba delante de la imagen, todos estaban allí de acuerdo. Esos tres jóvenes dijeron, nosotros no. Nosotros no participamos de eso.
En este tiempo eso hace falta. Porque ser uno más del montón, sí tendrá sus beneficios naturales o materiales, pero espiritualmente no conviene, hermanos. Por eso, gracias al Señor, Él da una visión, Él da una palabra, y en esa palabra da la capacidad, la idoneidad, hermanos, para que hagamos no la voluntad propia, no la voluntad del mundo, no la voluntad de la gente, sino la voluntad de Él. Dios prepara de esa manera, hermanos. Hacen la voluntad del Señor buena, la voluntad agradable, la voluntad. Es posible, hermanos. Ellos se sumergen en lo profundo. Es posible, hermanos, porque Dios le da la capacidad. Pero siempre es así, hermanos. La palabra viene. Así Pablo estaba preso, la palabra vino a Pablo, la palabra no está presa. Juan estaba exiliado en Patmos, la palabra llegó a Juan en Patmos. Ezequiel estaba allí cautivo, allí llegó la palabra. Y si hay un corazón sincero, la palabra va a llegar, esté donde esté. La palabra llega con poder, hermanos. La palabra llega, hermanos, es eficaz. La visión de la gloria le fortaleció. Pusimos abajo el movimiento de la gloria. Un movimiento. El movimiento de la gloria, hermanos. Nosotros somos parte del movimiento de la gloria. No hay mejor movimiento que ese, hermanos. El movimiento de la gloria significa que por causa que el mensaje de gloria fue restaurado, hubo restauración del mensaje de gloria, entonces nosotros levantamos en alto esa causa, la bandera de la gracia y la gloria, que pone a Cristo por encima de todo y de todos. Somos parte de ese movimiento de la gloria de este último tiempo. Un tiempo de decadencia, un tiempo de apostasía, un tiempo de frialdad, un tiempo de apatía, de insensibilidad y todos los términos que uno quiere utilizar. Este es el tiempo peor de todos. Pero hay quienes van a vencer esa condición, hermanos. ¿Quién vencerá esa condición? Aquellos que están recibiendo de la visión de la gloria. Eso nos mantendrá despiertos, expectantes y fieles a esa visión, hermanos. Entonces, ¿entiendes lo que estamos haciendo todos los días? La causa de la gloria, la causa del Señor. La causa del Señor quiere decir, Él tiene los derechos para reinar. Y nosotros estamos de acuerdo. Yo que el mundo dice, yo apoyo esta causa, los derechos de este, de aquel, del otro. Y se meten con todo y están en los derechos de él, ¿no es cierto? La Odisea significa los derechos del pueblo, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en la Odisea. Nosotros no estamos en los derechos de todos. Nosotros estamos en los derechos de Él, del Señor. Cada vez que viene a la reunión, usted tiene que decir, voy a apoyar los derechos del Señor. Apoyo la causa del Señor. No es la causa de la religión, no es la causa de los hombres, es la causa de Cristo. No hay una causa mayor. ¿Cómo no comprometer nuestras vidas a eso? Como lo hicieron ellos y como fueron vencedores, como fueron recompensados, aprobados por el Señor. Entonces, hermanos, estamos mirando acerca de esto que en este tiempo es necesario. El versículo 4 comienza diciendo, ¿no es cierto?, cómo es la visión de la gloria. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del aquilón, una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de agua. ¿Cómo era esa visión, dice, de la gloria, hermanos? Lo primero que vi, dice, un viento tempestuoso, una tormenta de viento, un torbellino, un tornado a veces decimos.
un tornado es así, ¿no es cierto? Un torbellino, una tempestad de viento. Afecta ese lugar donde va pasando. El resto capaz las casas quedan ahí, pero donde fue agarrando ese torbellino fue arrasando con todo. Es muy importante. Entonces, lo primero que vi, dice, fue un viento tempestuoso. Y ese viento venía, ¿de dónde venía? Aleluya. Del norte, ¿no es cierto? El viento tempestuoso siempre habla, hermanos, de algo muy fuerte. En Hechos capítulo 2 está hablando. Versículo 1 y 2, ¿no es cierto? ¿Cómo dice ahí Hechos 1 y 2, hermanos? Capítulo 2. Amén. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, y el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén. Un viento recio, tempestuoso, vino del cielo, dice aquí. Los vientos siempre hablan de movimiento, ¿no es cierto? La gente en este tiempo está bajo los efectos del viento. Ese viento te lleva para acá o te lleva para allá. La gente, ¿para dónde va? Para donde el viento les lleva. Los vientos son de diferentes doctrinas, ¿no es cierto? Diferentes vientos de doctrina, de enseñanza, que le enseñan al hombre, a la persona, a través de las redes, ¿no es cierto? Están esos vientos que le dicen a la gente, así tienen que ser y así tienen que hacer, y todo el mundo hace así. Son vientos que van empujando. Como la gente, como esa hoja seca, ¿no es cierto?, no tiene donde afirmarse, prenderse, es llevada de acá para allá por vientos diferentes. Que le enseña justamente, le dan, ¿no es cierto?, que hagan diferentes actividades, diferentes costumbres o hábitos. Pero eso no es natural. Hay alguien, y son vientos, en este caso, nosotros vamos a ver cuándo un viento es verdadero de Dios. Y cuándo son vientos de aquí para allá que llevan a la gente, ¿entiende, hermanos? Aquí dice, es un viento que vino del norte, dice Ezequiel. El norte habla siempre del trono de Dios. Este viento viene del trono de Dios. Este viento es verdadero. Este es un espíritu verdadero. Produce un movimiento verdadero. Viene de Dios. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque los otros movimientos, otros vientos vienen y llevan a la gente, aun sea el mundo social, el mundo religioso, lo van llevando, pero ese no es de Dios. Para que sea movimiento verdadero o viento verdadero, no viene el viento solo. Dice, primero lo que vi fue un viento, como dice Hechos capítulo 2, ¿no es cierto que leímos? Versículo 1 y 2. Un viento recio que vino del cielo, llenó toda la casa. Y se habla de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese viento viene del norte, es decir, del trono de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios, del trono de Dios. Es para la gloria de Dios, es para el bien de los redimidos, es para el bien de la iglesia, es para el bien de los hijos de Dios. Un viento, hermanos, que produce algo muy bueno. Aleluya, alabanza. Cuando los vientos son del enemigo y arrastran a la gente, le llena de dolor, de tristeza, de confusión, de turbación. Pero cuando el Espíritu Santo te llena, estás en una completa paz, completo gozo, completa fortaleza, completa templanza. Es diferente los efectos. Este viento viene del trono de Dios. Es el propósito de Dios que viene para ejecutar los propósitos de Dios. Si no viniese este viento, nadie podría hacer nada. El viento sopla de donde quiere. No sabe de dónde viene y de dónde va, pero produce nuevo nacimiento y produce una compañía vencedora. El viento viene y sopla donde quiere, sobre quien quiere. Este viento, gloria y alabanza
alabanza viene en respuesta a la fidelidad de los hijos de Dios. Viene a cumplir, a ejecutar los propósitos de Dios. Eso es lo que nos sostiene siempre. Y si nosotros estuviésemos confiando en nosotros mismos, que nosotros vamos a hacer algo por nosotros mismos, nosotros no servimos para nada. Pero nuestra fe no está en nosotros. Hay un Espíritu Santo que trabaja y ejecuta los propósitos de Dios para que éste sea salvo, para que aquel sea salvo, para que éste sea compañía vencedora. El Espíritu Santo hará la obra, hará milagros, obra sobrenatural. Está soplando ese viento, porque tiene que producir algo muy glorioso, muy poderoso, para que usted vea. Ayer Hechos 2 que leímos en Pentecostés, vino un viento recio y hubo lenguas de fuego. Hacía que sus lenguas empiecen a hablar, pero este que está hablando aquí es más que una lengua que se posa en la cabeza de cada uno. Acá está hablando primero, dice, un viento tempestuoso, y después de ese viento venía una nube. Así dice. ¿Cómo dice, hermanos? Una gran nube. La nube está hablando siempre de la gloria. ¿Entienden, hermanos? Esa nube siempre habla de la gloria. La gloria del Señor, la presencia del Señor. La presencia de Dios, pero esta nube es grande. Es decir, la presencia de Dios será muy grande. Cuando dice allí grande, quiere decir también muy excelente, dice la versión original, muy noble, muy poderosa. Esa nube está hablando de la gloria. Cuando viene ese viento del Espíritu Santo, trae el Evangelio de la gloria. Por eso podés conocer cuándo es viento verdadero. Traerá una nube. Es la nube de la gloria. Es el Evangelio de la gloria. Ese viento no traerá otra nube. Traerá la nube de la gloria. ¿Entiende, hermanos? Y es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. La gloria se llama la Shekinah, ¿no es cierto? Donde estaba la presencia de Dios. La gloria de Dios estaba allí. Esa nube era una nube, ¿no es cierto?, brillante. Era la presencia de Dios acá en la tierra. ¿Por qué es una nube? ¿Por qué no se presenta la luz así sin ninguna nube? Nadie podía resistir tal brillantez, que la gloria es una nube grande. Así es la gloria del Señor, hermanos. Cuando ves la gloria del Señor es algo muy grande. La gloria del mundo, la gloria de la religión, la gloria del hombre, la gloria propia es nada, hermanos. Esta gloria es la gloria, hermanos. Es de Dios, es eterno, viene de Dios, producida por el Espíritu Santo. No es la gloria de los pentecostales, no es la gloria de la religión, es la gloria que viene de Dios. La gloria de Dios es solamente Cristo. La gloria del hombre engrandece a ellos, llena sus bolsillos, sus cuentas bancarias, ellos son los grandes. Pero en la gloria de Cristo, solamente Cristo es la verdadera, hermanos. Entonces, un viento, una nube. El Espíritu Santo trae la gloria. El espíritu de error o de mentira trae un error, una mentira, o doctrina de hombre. Pero el Espíritu Santo solamente va a traer en el tiempo la gloria, hermanos. Está soplando ese viento. Esa gloria. Porque ese es el comienzo. Porque dice dentro de esa nube, una nube, y dentro, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hay? Un fuego envolvente.
¿Entienden, hermanos? El Espíritu Santo siempre está obrando dentro de la gracia. Con la gloria, pero nunca fuera de la gracia y la gloria. Si otro está allí trabajando, operando, ya no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vemos que dice, hay una nube y allí una llama, un fuego que era envolvente. Ese fuego es envolvente, hermanos. Quiere decir un fuego que te va a atraer, un fuego que te va a envolver, un fuego que te va a capturar, un fuego que te va a atraer, que te va a extraer, un fuego que va a tomar posesión. El Espíritu Santo va a tomar posesión. El Espíritu Santo es un fuego que toma posesión. No dice es una llamita que estaba arriba, no. Es un fuego que está adentro y está envolviendo. Toma posesión. Pero también toma posesión de tu corazón. También de tu mente. Toma posesión de tu alma y de tu espíritu. Toma posesión de todo tu ser. El fuego del Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir, hermanos? El movimiento de la gloria tiene un propósito, ¿entienden, hermanos? Tomar posesión de todo nuestro ser, no
hermanos, que en este tiempo hay un movimiento verdadero, real, espiritual, divino, hermanos. Gloria sea su nombre. Este movimiento, hermanos, tiene conocimiento porque tiene gloria, conocimiento más alto. Tiene poder porque está la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí el versículo 4, hermanos? ¿Qué más dice? Y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ángel. Un resplandor, ¿no es cierto? Algo resplandeciente, brillante, todo alrededor, dentro había fuego, pero alrededor todo un resplandor muy grande. Todo eso tiene que ver, hermanos, ¿con qué? Está hablando, hermanos, son figuras. ¿De qué está hablando? Son muy fuertes. Ese fuego siempre habla de qué, hermanos, o para qué viene. Está hablando de juicio y de purificación, hermanos. El fuego viene para quemar, ¿entiende, hermanos? Primero alumbra, después quema. Si es verdadero fuego, va a quemar. Si el fuego de verdad va a quemar. Nosotros vemos que en este tiempo se habla mucho de movimientos en la religión, pero nosotros no vemos que se está purificando, quemando algo. Ellos siguen, ¿no es cierto? Ay, si realmente tuviesen el verdadero viento, el verdadero Espíritu Santo, el verdadero fuego, no es solamente un entusiasmo que grito, que salto, que bailo, zapateo, no. El fuego quema. ¿Qué va a quemar? Cuando la gloria entra a un templo, Juan 2, empezó a quemar todo. Gloria a quemar ese fuego. ¿Qué debería quemar el fuego? En primer lugar, ¿qué cosa debería quemar en la cristiandad? La mala doctrina, que queme toda la mala doctrina. Se ve que no quema mucho porque la mala doctrina todavía sigue, ¿no es cierto?, por todos lados. ¿Qué más debería quemar ese fuego? Todo lo que sea propio también, ¿no es cierto? ¿Qué debería quemar ese fuego, que desaparezca todo? De la cristiandad estamos hablando. El señorío del hombre, pero cada vez vemos más eso, ¿no es cierto? Ese fuego nos quema mucho entonces. ¿Qué más debería quemar? El comercio, ¿no es cierto? Cada vez los bolsillos así parecen más multimillonarios. Incluso uno, Dante Gebel, que se va a postular para presidente, dice, estos son multimillonarios. ¿Y cómo se hicieron multimillonarios? Hablando de Jesús y la Biblia. Pablo o el Señor nunca llegaron a eso, ¿no es cierto? Amén. Amén. Jesús mismo, ¿no es cierto? Ellos son seguidores o imitadores. Cristo nació pobre, vivió pobre y vivió pobre. Gloria. Pablo sí tenía una posición antes de Cristo, muy especial, alta, pero cuando se hizo creyente como Bernabé, perdieron todo. Estos son todos multimillonarios. Para postularse a eso hay que ser multimillonario, hay que pagar todo, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos que si hubiese fuego de verdad, quemaría, ¿no es cierto? Como dice ahí en Hechos 19:19. Pablo hizo un fuego, dice. Hizo un fuego, Pablo, en Hechos 19. Cuando predicó hizo un fuego, dice. Y ahí echaron en ese fuego todos los libros. Eran cosas de los hombres. Quemaron todo, se hizo una fogata grande. Hechos 19:19 dice así, hermanos. Pablo sea un verdadero fuego que nos va a permitir, hermano, esa mezcla. Nos va a permitir, sí, un poco de verdad, un poco de error, o todo el error, ¿entiende, hermano? Va a quemar todo. Nosotros no quemamos, pero sí enterramos, hermanos. Psicología, ¿no es cierto? Legalidad. Todo lo que no era verdadero y puro lo enterramos, hermanos. Entonces, ese fuego, si ellos tienen un fuego de verdad, ese fuego
tendría que quemar, como dicen los hermanos, lo que es la organización de la iglesia, la unión de la iglesia con el Estado, el falso ecumenismo. Falso ecumenismo quiere decir que se sientan todos en una mesa, en el lugar más importante está el arzobispo, ¿no es cierto? Acá el pastor Ledesma, hay Tito Ferrando y hay todos los demás pastores, y acá el arzobispo detrás de él tiene la imagen de la Virgen Grande. Por supuesto, el arzobispo es el que comanda todo eso. Ese falso ecumenismo, la unión de todas las religiones. Si hay un fuego, eso tendría que quemar todo. Amén. El comercio, el señorío humano, toda doctrina de error tendría que ser quemada. Entiende por qué nosotros no buscamos imitar lo que ellos cantan. Esas canciones no pasarían el juicio de Dios. El examen de Dios dice, debe ser probado por el fuego. Si es nada más que madera, hojarasca, va a ser quemado. La mayoría de las canciones famosas no pasarían ese fuego, sería quemado. La mayoría de los mensajes, los ministerios serían todos quemados, el humo subiría todo. Por eso, si hubiese un fuego verdadero, habría una purificación. ¿Y qué dice, hermanos? Ellos, ahí dice la palabra, ¿no es cierto? Versículo que sigue. Ezequiel 1, hermano. Y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de ¿Y versículo anterior? y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como agua. En medio del fuego. Allí está hablando, hermanos, que hay 4 seres vivientes, figura de vencedores totales. Y ellos no es que evaden este fuego, no es que escapan de este fuego, ellos entran a este fuego. Es decir, ese fuego primeramente obra en uno, hermanos. Obra en uno, ¿no es cierto? Tiene que obrar en uno, hermanos. De eso se trata, hermanos. No es un conocimiento, la gloria frío, teórico, sino es un conocimiento, sí, hermanos, más alto. Tiene un fuego envolvente. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 1:6, hermanos? Te aconsejo que avives el fuego. Esa palabra avivar el fuego, hermanos, siempre le digo a los hermanos, no es solamente avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí Pablo está diciendo algo muy profundo, hermanos. La palabra allí, aviva el fuego, es así, hermanos. Ana, soy pur. Pur quiere decir fuego, hermano, que purifica, quema. Soy está hablando, hermanos, de los seres vivientes, la vida superior. Timoteo tenía una vida espiritual, hermano, de esos seres vivientes, es decir, de un rango de vida muy alto, quiere decir. Y ese tenía que avivar justamente ese rango de vida, que justamente habla aquí en Ezequiel. Esos seres vivientes, dice, entran allí en ese fuego. ¿Qué le quiero decir, hermanos? El fuego no está hablando, tengo entusiasmo, empiezo a gritar y a saltar. Y cuando uno quiere va a hacer eso y mucho más, pero no es solamente entusiasmo. Reavivar, hermano, un grado de vida muy alto, quiere decir. El rango de vida de los que son Zoe, que quiere decir vencedores totales, hermanos. Una vida muy alta, hermanos, reavivada. Ahí, 2 de Timoteo 1:6 está hablando avivar el fuego. Y ese está hablando en el último tiempo habrá Timoteos que tendrán un rango de vida alto. Y habrá un movimiento, allí un reavivamiento, hermanos. ¿Entiende lo que estamos hablando? Es un grado de vida, hermanos, muy alto. Y en el último tiempo estará presente.
La palabra Zoe habla de una vida, hermanos, la vida de Dios, la vida de Cristo, una vida divina, una vida eterna, hermanos. Una vida, el rango de vida más alto dentro de la creación. Ellos tendrán, y ese grado de vida más alto será reavivado. Pero de esta manera, los que entran a ese fuego, entienden, hermanos, ellos no evitan eso, ellos buscan. ¿Cómo buscamos nosotros, hermanos? Llenarnos de ese fuego o entrar de lleno a ese fuego. Que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hicimos cuando quisimos que el Espíritu Santo venga y nos dé la señal de hablar en lenguas? Hablar, ¿no es cierto? Esa es la forma, hablamos, glorificamos y en parte somos ruidosos. Pero yo no conozco otra manera, ¿entiende, hermano? Tengo 60 años y nunca vi, hermano, no quiere decir que no sea, pero es muy raro que uno esté quietito así, el Espíritu Santo venga y le llene, eso casi nunca pasó. Habrá pasado, pero no es. Lo normal es que uno está rindiendo su lengua. Uno está diciendo gloria, aleluya o alabanza. Y por supuesto que eso puede molestar también a otro que está al lado, porque uno lo hace fuerte. Pero si yo no rindo mi lengua al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a imponer por la fuerza. Yo me tengo que rendir. ¿Entiende, hermanos? Y experimentar ese hablar en lenguas como señal es una experiencia muy especial. Yo me acuerdo siempre, 24 de julio del año 1979, no me voy a olvidar. Salí en la reunión, parecía que caminaba en el aire, tan livianito que estaba. Bien, no me sentía en pleno. No conocía nada de la Biblia capaz, pero me sentía de una manera muy especial. El Espíritu Santo me llenó y hablé en lenguas. Y yo pensaba, bueno, hablar en lenguas debe ser lo máximo. Pero no es lo máximo. Lo máximo es hablar, no en lengua, sino hablar el mensaje de la gloria. Ese es lo máximo, hermanos. Lenguas de fuego, lenguas de la gloria, hermanos. Aleluya. Gloria, alabanza. Un fuego envolvente. Entrar en ese fuego envolvente que toma posesión de tu vida, no solo tu lengua, tu corazón, tu mente. Necesita ser capturado por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo lo captura, tu mente, tu corazón, otro espíritu va a capturar, y eso no te va a hacer sentir que caminas en el aire, no te vas a sentir ese gozo o esa paz, te va a dejar turbado, decaído, ¿no es cierto? Por eso es necesario que con todo nuestro ser busquemos en este tiempo al Señor. ¿De qué estamos hablando? Del último movimiento que hará el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, antes de llegar a Cristo. Es la preparación para el encuentro con Cristo en los aires. Este movimiento no es para salvación, porque no somos salvos. No es para ser bendecidos porque ya fuimos bendecidos. Este es para prepararnos para estar espiritualmente listos cuando Cristo venga. Tiene que ver con la preparación de la compañía esposa. Sí o sí tiene que pasar esta experiencia, hermanos. Entrar en ese fuego envolvente. El fuego del Espíritu Santo. No vamos a estar tibios, no vamos a estar formales, no vamos a estar fríos, hermanos. ¿Cómo va a estar el mundo religioso, hermanos? Dormido espiritualmente, aunque tenga movimiento, pero no es movimiento del Espíritu Santo. ¿Entiende, hermanos? Porque si fuese movimiento del Espíritu Santo, habría un fuego. Y en el fuego, ese sería dentro de la doxa. No hay doxa en la cristiandad. Tampoco está este fuego presente entre ellos. Entonces, no hay esa obra. Por eso es que vemos el error abunda por todos lados.
porque nada es quemado. Si ese fuego está en mí, quema en mí toda ignorancia, todo error, toda mezcla. ¿Cuántas cosas, hermanos? Si está en la iglesia, va a quemar todo. Va a quemar todo, hermanos. Ya estuvo quemando, ¿no es cierto? Es una purificación. La palabra fuego en la Biblia es puro. Pura habla de puro, de pura, de pureza, purificación. Una purificación, hermanos. El Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas si nos rendimos y le permitimos. No es una obra religiosa, no es una obra de legalidad, no es obra del producto de la religión. El Espíritu Santo hace esa obra. Y necesitamos, hermanos, no hablamos de una transformación. La transformación no es impuesta por fuerza, es espontánea. Surge de esta manera, hermanos. Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, va a cambiar lo que sentís, lo que pensás, lo que razonás, va a cambiar totalmente. Y todos necesitamos ese cambio. Todos necesitamos esa transformación. Todos necesitamos que ese fuego siga purificando. La palabra dice 2 Corintios 11, versículo 2, hablando de esa pureza, que habrá una compañía que estará en esa condición, hermanos. 2 Corintios 11, bien, ahí llegamos, hermanos. 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a los maridos, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hay quienes serán presentados, producto de esta obra, serán presentados, dicen, como una virgen casta o pura, sin mancha, sin contaminación. Cuando se prepara una mujer así, ¿no es cierto?, en ese casamiento siempre está sin mancha, está bien, ¿no es cierto?, preparada. Entonces dice, estará así, sin mancha, sin contaminación. Pero eso, hermanos, es posible a causa de este fuego que va dando esa pureza, hermanos. Ahí el versículo siguiente, Pablo está diciendo, ¿no es cierto?, tengo miedo y temor. ¿Por qué? Porque sabía que los creyentes podían ser contaminados, manchados por otro Jesús, dice. No es el Jesús que nosotros les predicamos. O por otro espíritu, dice. No es el espíritu que nosotros estamos teniendo. Entonces dice, ese es otro evangelio. Y ese otro Jesús que está en la cristiandad, ese otro espíritu que está en la cristiandad, ese otro evangelio que es la cristiandad, ese mancha y contamina. Pero si uno está teniendo ese fuego, eso irá purificando, hermanos. Gloria a su nombre, hermanos. Hasta ahí llegamos, hermanos. Por ahora hasta ahí llegamos.